adorar el nombre del Señor, hermano. Amén. Amén. ¿Cuántos se gozaron? ¿Cuántos se gozaron en estas alabanzas, hermanos? Amén. Leonel, es una bendición verte aquí. Amén. Dele una bienvenida a Leonel, hermanos. Amén. Es un gozo tenerte aquí, Leonel. Siempre damos la bienvenida de esta manera nosotros. Y de veras nos gozamos. Es bueno saber que podemos contar las maravillas de Dios. Amén. Jan, ¿vas a traducir? Tita, ¿alguien le va a dar el headset a Grandma? Okay, are you working on it? All right. Ahora siento el aire acondicionado. No sé por qué, pero estoy sudando. Amén. Fuimos ayer salimos a las calles ayer a compartir el Evangelio. Y fue una bendición habernos encontrado con Leonel y también habernos encontrado con Ronnie. Así es, ¿verdad? Una bendición grande. Hay alguien más que también fue fruto y no está aquí. Y yo creo que es algo... fueron 3 en total, ¿no? Pensaba que habían sido 3. Pero bueno, hermanos, ustedes sigan orando por eso, por favor. Porque yo creo que necesitamos seguir saliendo a compartir el Evangelio. Amén. Algo interesante está pasando, hermanos. Cuando la mayoría de ustedes ya saben lo que ha estado pasando, pero hay un hermano en Nicaragua que me pidió que le mandara mensajes y le he empezado a mandar mensajes. Ahora resulta que el hermano ha contactado otras estaciones de radio y se contactó con alguien ayer o no sé qué día, hermanos. Y ahora está diciendo que van a empezar a pasar los mensajes en 20 países en Latinoamérica. Amén. ¿No les parece increíble eso, hermanos? Yo les suplico que estén orando, hermanos. Amén. Que si es la voluntad del Señor que suceda, si es la voluntad del Señor, pues que podamos glorificar el nombre del Señor en lo que estamos haciendo. Amén. Amén. Les voy a pedir que escuchen esto, hermanos. Dicen que el famoso comentarista Paul Harvey, ¿cuántos de ustedes escucharon a Paul Harvey? Yo creo que ya murió, ya falleció, no sé hace cuántos años. Pero dice que el famoso comentarista Paul Harvey escribió que la gente que vive en Alaska, los esquimales, describió la manera como matan a los lobos. Y dice él que lo que hacen es que toman un cuchillo y le echan sangre al cuchillo y luego congelan la sangre del cuchillo, luego vuelven a echar otra capa de sangre en el cuchillo y lo vuelven a congelar, vuelven a ponerle otra capa de sangre y lo vuelve a congelar. Entonces, y así sucesivamente hasta que tiene varias capas de sangre, el cuchillo. Luego toman el cuchillo. Honey, can you go and help your mom, please? Luego toman el cuchillo y lo entierran en la tierra con la cuchilla hacia arriba, the blade hacia arriba. Luego viene el lobo y empieza a lamer la cuchilla del puñal. Y luego que prueba la sangre, el apetito del lobo por la sangre crece. Entonces continúa lamiendo más y más el puñal, porque encuentra el sabor de la sangre. Hasta que sin darse cuenta, el lobo empieza a herirse su propia lengua y a tragar su propia sangre hasta llegar a su propia destrucción. Alguien dijo
que a los amigos hay que tenerlos de cerca y a los enemigos más de cerca todavía. Pero en la Biblia nosotros encontramos que hay un enemigo que muchas veces tú y yo pasamos desapercibido en nuestras vidas y habita en nosotros mismos. La Biblia lo llama la carne. Amén. Es nuestra naturaleza pecaminosa que habita en nosotros. Es nuestro propio enemigo y nos lleva también camino de destrucción. Ustedes y yo podemos pensar en muchos sistemas sociales, económicos, políticos, que a través de la historia han sido impulsados, pero que han llegado a ser destruidos por los mismos propulsores de esos o proponentes de esos sistemas, por algo que se llama la envidia, la avaricia, corrupción, ambiciones, orgullo, egoísmo. Y ustedes y yo sabemos que todo eso es el fruto de la carne. Cuando ustedes van a Proverbios, y vayan conmigo al libro de Proverbios, por favor, y vamos a encontrar en Proverbios en el capítulo 4, versículo número 19. Proverbios 4:19. Dice así: el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. El camino de los impíos es como la oscuridad. La palabra impíos sabemos que se refiere a aquellas personas que andan en lo malo, que han escogido el mal camino. Y podemos reemplazarlo si ustedes quieren. El camino de los malos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Hace años tuvimos la oportunidad de ir a unas, ¿cómo se llaman? Cavernas. Y esas cavernas, ¿cómo se llaman? Alabastro Caverns. Fuimos a unas cavernas que se llaman las cavernas de alabastro, que están aquí en Oklahoma, cerquita de aquí, hermanos. Y tuvimos una experiencia muy interesante, muy bonita. Nos dieron el tour hasta la parte de abajo de las cavernas. Y cuando llegamos allá abajo, apagaron las luces que llevaban los que nos estaban guiando. Estaba totalmente oscuro. No se podía contemplar absolutamente nada. Lo único que traía belleza al lugar eran las luces que llevaban aquellos. Porque con las luces podíamos descubrir el lugar donde nos encontramos y la belleza que Dios había creado. La verdad es que tú y yo somos propensos a caer, a tropezar y caer con tantas cosas malas en esta vida. Proverbios capítulo 12, vayan ustedes a Proverbios capítulo 12, en el versículo número 15, dice la palabra del Señor: el camino del necio es derecho en su propia opinión, mas el que obedece el consejo que dice es sabio. Vean ustedes, el camino del necio es derecho en su propia opinión. Y esto me hace pensar que muchas veces tú y yo a veces tomamos alguna ruta en nuestra vida, algún camino en nuestra vida, y pensamos que está bien y resulta que está equivocado. Y ustedes vayan conmigo de nuevo a Proverbios, en el capítulo número 30 de Proverbios, y vean cómo el sabio Salomón continúa enseñando en cuanto a este tema. Proverbios capítulo 30, versículo número 12 en sus Biblias. Dice: hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hermanos, y me hace pensar que cada uno de nosotros muchas veces no nos damos cuenta, no nos percatamos de ese enemigo que vive en nosotros. Como aquel lobo de la historia al mero principio, hermanos, él pensó que descubrió sangre y luego su apetito feroz empezó a tomar control de su deseo, un deseo insaciable que le llevó a la destrucción. Y eso puede pasar con cada uno de nosotros. Muchas veces, cualquiera que ese deseo sea, tenemos que entender que muchas veces podemos tratar de justificarlos. Y saben, leí algo, hermanos, que me pareció interesante. Y es esto: Dios nos ha capacitado de sentido como para poder discernir lo que es bien
y lo que nos puede destruir. Dios ha puesto algo en ti y en mí de una manera natural que nos muestra el peligro y nosotros podemos identificar el peligro. Dios nos ha dotado de una capacidad de protección que de no estar funcionando de la manera correcta nos puede llevar al punto de la destrucción completa. Y con esto me hace pensar en algo más que escuché o que leí, hermanos. Fue esto lo que leí, hermanos. Dice que Dios nos ha dado el tacto. Y el tacto pertenece al sistema sensorial, dicen, cuya influencia es difícil de aislar. Escuchen esto, hermanos. Un ser humano puede vivir a pesar de ser ciego. Escuchen, un ser humano puede vivir a pesar de ser sordo. Y yo sé que ya me estoy poniendo sordo, ¿verdad yo? Amén. Una persona puede vivir sin el sentido del gusto o sin el sentido del olfato. Algunos de nosotros ya nacimos sin olfato, ¿verdad, hermanos? No podemos distinguir los aromas. Pero, ¿sabían ustedes, hermanos, que no se puede sobrevivir, dicen, sin el sentido, sin la función que desempeña la piel? La piel es lo que nos da el tacto, lo que sentimos. A través de todo nuestro cuerpo, hermanos, tenemos algo que Dios nos ha repartido, que se llama la dermis y epidermis. Y a través de esto es que nosotros podemos sentir que estamos quemándonos. Si nos acercamos a algo caliente, sentimos que nos estamos quemando y de inmediato nosotros nos retiramos de aquello porque nuestra piel envía mensajes al cerebro y dice, es peligro, hay algo malo. Si usted viene y se corta la piel, de inmediato hay un mensaje que llega a la mente, a su mente y le dice, peligro, hay algo malo. Entonces la piel nos advierte a nosotros del peligro que está cerca de nosotros. Amén. Y eso, sin darnos cuenta, Dios lo puso ahí para nuestra protección. Es algo hermoso, maravilloso, hermanos. Pero, ¿sabían ustedes que hay enfermedades que afectan la piel, el tacto? Hay algunas personas que por su enfermedad no pueden distinguir entre lo caliente y lo frío. Hay personas que por su enfermedad no pueden sentir que se están causando alguna herida en la piel y, hermanos, pone en peligro su vida. ¿Saben? Esto quiero que ustedes se lleven esta noche, hermanos. Así como en nuestra vida espiritual, en nuestra vida, Dios nos advierte de un enemigo que habita con nosotros que se llama la naturaleza pecaminosa. Ese enemigo no nos ayuda a distinguir entre lo bueno y lo malo muchas veces, hermanos. Se llama la carne. Muchas veces por nuestra carne nosotros tomamos un camino equivocado y nos lastimamos a nosotros mismos y muchas veces podemos llegar a la destrucción de nuestras vidas y también la destrucción de nuestras familias. Pero así como Dios ha dotado el tacto a través de toda la piel, Dios nos capacita también espiritualmente. Para que ustedes y yo podamos distinguir aquello que va a traer un fruto agradable delante de sus ojos y que va a bendecir nuestras vidas. Escuchen esto, hermano. Hemos estado estudiando cómo estábamos perdidos, lejos de Dios, sin Cristo y éramos enemigos de Dios de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. De acuerdo a Efesios 2:1 dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Aunque respirábamos y caminábamos, dice la Biblia que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero luego venimos y reconocemos nuestro pecado y reconocemos que necesitamos un Salvador y Cristo viene a nosotros y nos da vida en abundancia. Dice 2 Corintios 5, el que esté en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dios nos saca de muerte a vida. Amén. Y luego que nos saca a vida, nos da vida, dice que en Cristo somos más que vencedores. Amén. En otras palabras, nos saca de muerte, nos da vida y nos pone en un camino de victoria. Ese es el deseo de Dios, que tú y yo vivamos un camino de victoria. Amén, hermanos. Pero hay cosas que pueden causar
que son un peligro para nosotros mismos y que tenemos que tener cuidado. Por eso, hermanos, vayan a Romanos capítulo número 6, versículo número 20. Por eso es importante que tú y yo aprendamos el valor de mantener nuestros ojos, de abrir nuestros ojos a la vida. Vayan a Romanos capítulo 6, versículo 20-21. Dice, porque cuando eras esclavos del pecado, eras libre acerca de la justicia, pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas, que dice, es muerte. Entonces tenemos que entender, hermanos, que el pecado nos arrastra a la autodestrucción y que arrepentimiento y volvernos a Dios es la solución. Pero arrepentimiento sin un abandono del mal camino no es arrepentimiento. Y Dios quiere que ustedes y yo abramos nuestros ojos a la luz y entendamos dónde está lo mejor para nuestras vidas. Amén. Hermanos, escuchen esto, por favor. Dios quiere que entendamos y que apreciemos dónde es que podemos encontrar la vida abundante, y esa vida es en Cristo Jesús. Cuando ustedes van a Mateo, y vayan a Mateo capítulo número 7, en el versículo número 13, Mateo 7, 13, dice la palabra del Señor ahí, vean, Mateo 7, 13, y leemos hasta el versículo número 14. Dice ahí, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y aquí podemos aprender dos cosas, hermanos. Que hay un camino ancho que todo mundo quiere seguir, pero que ese camino lleva a la destrucción, nos dice Dios. La mayoría de las personas quieren tomar ese camino, el camino del mundo, el camino del pecado, el camino de la maldad. Amén. Pero dice el versículo que hay un camino estrecho y que muy pocos encuentran ese camino. El camino es Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El camino es Jesucristo. Y el camino, aquel que toma el camino de Jesucristo, va a encontrar o está encontrando el camino de la vida abundante. Ahora, alguien dice, pastor, eso ya no me gustó porque el camino ancho es más fácil para seguir, la mayoría de la gente está siguiendo, y el camino angosto es muy estrecho y muy pocos lo encuentran. Pero esta es la bendición, aún sigue abierto. ¿Me están escuchando, hermanos? El camino, aunque sea estrecho, aún sigue abierto para ti y para mí. ¿Por qué es que Dios tiene ese camino estrecho, aún abierto para ti y para mí? Porque Él quiere darnos una oportunidad de conocer que en Él está la solución. Así que recuerden esto, hermanos. Tú y yo necesitamos abrir nuestros ojos a la vida. En segundo lugar, tenemos que encontrar que Dios puede definir o reconocer que Dios tiene la solución. Y en tercer lugar, tú y yo necesitamos honrar a Dios a través de Jesucristo. Vayan a Santiago capítulo número 1, versículo 22. Y este es el último pasaje que voy a compartir con ustedes en esta noche, hermanos. Santiago capítulo 1, versículo número 22. Y cuando lo encuentren, digan amén, hermanos. Santiago 1, 22. ¿Lo tienen? Amén. Dice ahí, lea conmigo, hermanos. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Lea conmigo, hermanos. Amén. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces, lo que Dios nos está diciendo ahora es, ahora que encontramos en quién está la vida y ponemos los ojos en la vida, entendiendo que Jesucristo es la vida, entendemos que tenemos problemas y dificultades en la vida, pero que Dios es la solución. Entonces nos disponemos a seguir a Dios, mantenemos nuestros ojos en Dios, porque Dios es la solución para cada problema y cada necesidad, especialmente nuestra necesidad espiritual. Y luego tú y yo escogemos permanecer en la palabra de Dios. Eso es algo que tú y yo necesitamos mantener. Vean, si tú y yo nos mantenemos en la palabra de Dios, hermanos, el resultado va a ser una vida de gozo, una vida de esperanza,
una vida de victoria. ¿Dónde está esa vida de gozo, de esperanza y de victoria? Está en Dios. Entonces, recuerden, mis amados hermanos, mantenga sus ojos en Jesús porque Él es la vida. ¿Ok? Vean, no nos confundamos en mantener los ojos en la religión. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de mantener los ojos en Jesús porque Él es la vida. Ninguna religión nos va a dar vida. ¿Quién es el que nos da vida? Es Jesucristo. Él es el dador de la vida. Es más, Él dice, yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree, aunque esté muerto, ¿qué dice? Vivirá. Cristo es la resurrección y la vida. Entonces, si Cristo es la vida espiritual y Él es la vida eterna, ¿en quién es que debemos de mantener nuestros ojos? No es en Jesucristo. ¿Sí o no? Amén. O les hago la pregunta porque ¿qué es lo que más deseamos? ¿Queremos una vida temporal o de placer temporal o una vida eterna, una vida abundante? Esa es la decisión que tú y yo tenemos que tomar. ¿Qué es lo que queremos de esta vida? ¿Y dónde queremos estar? ¿En 100 años o en 1.000.000 de años? Porque cuando la Biblia nos habla, dice que Cristo nos ofrece vida eterna. ¿Y cuántos años es vida eterna? ¿100 años? ¿1.000 años? ¿1.000.000 de años? ¿100 millones de años? Es eterna, es para siempre. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que tú quieres lograr más en esta vida? Si quieres vida eterna, tienes que venir a aquel que tiene la vida para ofrecértela a ti y mantener tus ojos en aquel que da la vida. ¿Y quién es el que da la vida? Es el Señor Jesucristo. ¿Quiénes dicen amén, hermanos? Amén. Entonces nuestros ojos tienen que estar en Jesucristo. En siguiente lugar, necesitamos, mis amados hermanos, entender que Dios es la solución. Hermanos, vean, yo puedo pensar que esta iglesia es la solución y voy a encontrar una gran desilusión. Yo puedo ir a la iglesia que está a dos o tres bloques de distancia de aquí y pensar que esa iglesia es la solución. ¿Y cuál va a ser el resultado? Una gran desilusión. Yo puedo buscar una iglesia bautista, puedo buscar una iglesia metodista, puedo buscar una iglesia pentecostés, puedo buscar una iglesia mormona, una iglesia de los testigos de Jehová. Ellos no lo llaman iglesia, pero bueno. Podemos buscar una iglesia católica y ¿cuál va a ser el resultado? Insatisfacción. ¿Por qué? Porque nuestros ojos hemos estado buscando solución a nuestra necesidad espiritual en la religión. Y no la estamos buscando ¿en quién? En Dios. ¿Me están escuchando, hermanos? Hay una gran diferencia entre lo uno y lo otro. Y por último, hermanos, ¿de qué sirve oír todo lo que les estoy diciendo? Si no lo tomamos y lo ponemos en nuestra mente y lo ponemos en nuestro corazón. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Vean, es como si alguien te dice, nos sentimos enfermos, vamos al doctor. Amén. Viene el doctor, te hace el examen y dice, bueno, tienes esta enfermedad, tienes esta fiebre, tienes esto y lo otro, esta infección o lo que sea. Viene el doctor, te da una prescripción. Amén. Te da una receta médica. Tú sales del doctor con la receta médica en tus manos. ¿Ya te sientes bien? ¿Ya estás sanado? ¿Encontraste la solución? No. ¿Qué es lo que tienes que hacer ahora? Tienes que tomar la receta y ir ¿dónde? A la farmacia. Amén. Y tienes que comprar la medicina que te acaban de recetar. ¿Quiénes dicen amén? Amén. Ok, vamos allá, compramos la medicina, tomamos todo el frasco de medicina y lo echamos en la bolsa. ¿Ya estamos bien? ¿Ya encontramos la solución? No. ¿Hasta cuándo la solución va a ser efectiva para nosotros? En el momento en que nosotros empezamos a aplicar aquella medicina a nuestras vidas. ¿Sí están de acuerdo conmigo, hermanos? Entonces, vean, la medicina que Dios nos ha dado, Dios ya nos dio todo, nos ha dado todo. Recuerden esto, hermanos, ¿recuerdan la historia del lobo al mero principio? El lobo vino y descubrió algo que le atraía a él. En su instinto, él quiere sangre. Está en su instinto. Él empezó a lamer aquel puñal y sin darse cuenta empezó a herirse a sí mismo y sin darse cuenta empezó a tragar su propia sangre y sin darse cuenta él mismo se mató.
Él mismo se mató. Y yo creo que eso pasa con muchas personas hoy en día. Aún, lamentablemente, muchos cristianos hoy en día. ¿Saben por qué? Porque sabemos que Cristo es el Dios de dioses, Señor de señores. Es el Todopoderoso. Amén. Él resucitó de los muertos, fue a la cruz, murió en la cruz por tus pecados y por mis pecados. Y a través de esa sangre, Él te ofrece vida, vida abundante. Y hay que distinguir entre sobrevivencia y vivir. Hay personas que sobreviven, pero no necesariamente están viviendo. ¿Alguien me está entendiendo lo que estoy queriendo decir, hermanos? Amén. Hay personas que salen de su casa al trabajo, del trabajo a la casa, de su casa a un gimnasio, regresan a su casa, del gimnasio o van a alguna fiesta, van a las borracheras, van al cigarrillo, van a las drogas, van esto y al otro, y viven una vida insatisfecha. Regresan a la casa totalmente vacíos, están muertos. Su hogar está en camino de destrucción. No hay satisfacción, no hay vida. Están sobreviviendo, respiran, pero no tienen vida. ¿Por qué? Porque la vida solamente la da Dios. ¿Me están escuchando? No es la religión, es Jesucristo quien da la vida. Entonces tú y yo necesitamos venir y poner nuestros ojos en la vida. ¿Y quién es la vida? Jesucristo. Tenemos que venir a Dios entendiendo que Él tiene la solución. ¿Sí me entienden, hermano? A ver, ayúdenme. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios es la solución? Levanten la mano los que creen que Dios es la solución. Amén. ¿Creen con todo su corazón que Dios es la solución? Amén. Yo quiero que entiendas esto, ve. Cuando tú salgas de aquí, vas a llegar a tu casa y vas a enfrentar el mismo problema que has estado teniendo. ¿Me estás escuchando? Y te vas a dar cuenta que las cosas no han cambiado. Pero aquí dijiste que Dios es la solución. Eso no significa que el hecho que Dios tiene la solución no necesariamente significa que las cosas cambiaron de un momento a otro para nosotros. Entiende, hermanos, a veces, vean, a veces hay problemas que vienen para una lección para mi vida. A veces hay problemas que vienen para que yo crezca, madure espiritualmente. A veces madurez es un proceso de golpes, de heridas. ¿Me están escuchando, hermanos? A veces vienen las tribulaciones para que aprendamos a apreciar lo que tenemos. Porque a veces no apreciamos lo que nosotros tenemos, si no es hasta el momento de la tribulación. Tú me dices, pero pastor, ¿a qué se refiere usted? Yo no lo entiendo. Te voy a decir una historia y con esto ya voy a terminar ya. Mira, recuerdo una ancianita a quien siempre la voy a recordar. La ancianita, y ustedes ya me han escuchado darles esta historia. Ella se llamaba hermana, toda la conocíamos por hermana Holguín. Nosotros íbamos a la casa de la hermana, cuando llegábamos ahí, ella nos alistaba una tortillita de harina, era todo lo que la hermana tenía, no tenía mucho, era muy pobrecita la hermana, pero lo que ella tenía, ella iba a sacarlo para nosotros. Sacaba una tortillita de harina, ya venía y se iba a la estufa, y ya ponía la tortilla de harina ahí, y la calentaba. Y luego que ya estaba caliente le echaba un poquito de mantequilla encima. Y ya nos traía eso y me decía, pastor, ya está el café, ya casi está el café. Y ya me traía la tortillita de harina y el cafecito, y cada vez que yo iba a visitar a la hermana, yo ya sabía que me venía una tortillita de harina con un cafecito. Yo ya estaba esperando mi tortilla yo cuando llegaba a aquella casita. Pero la hermana siempre me decía, pastor, ya mi hijo ya casi sale. Ella tenía un hijo que estaba en la cárcel. Él se crió en una iglesia bautista, en una iglesia cristiana. ¿No? Tal vez quito lo de bautista, en una iglesia cristiana. ¿Okay? Él creció en esa iglesia. Conforme pasó el tiempo, él descubrió cosas del mundo y se apartó de la iglesia y se fue al mundo y lo capturaron. Lo capturaron y lo metieron a la cárcel y le dieron varios años de cárcel a él. La ancianita, cuando llegaba donde ella me decía, pastor, ya mi hijo ya casi sale. Y cada día me decía, mi hijo ya casi sale. Pero hermanos, llegó el día cuando la hermana la tuvieron que meter al hospital. La hermana falleció y nunca pudo ver a su hijo libre. Fue hasta el mero día del funeral. Ahí estaba el ataúd con la hermana en la iglesia.
Y yo pude ver allá en la parte de atrás que entró, unos oficiales entraron y venía un hombre con cadenas y literalmente las cadenas sonaban. Él traía cadenas en sus manos, cadenas en los pies y amarradas las dos. ¿Cuántos de ustedes han visto a prisioneros así, hermanos? ¿Cuántos de ustedes los han visto? Amén. Con cadenas en los pies, cadenas en las manos y atado. Y venía caminando y el sonido de las cadenas. Él llegó y se sentó solo para llorar en el cadáver de su mamá. Muchas veces tribulaciones vienen para que aprendamos a valorar lo que nosotros tenemos. ¿Me están escuchando, hermanos? Pero saben, muchos cristianos cuando viene la tribulación, los problemas, se corren de la iglesia, culpan al pastor, culpan a la iglesia y se enojan por esto y se enojan por lo otro. Mi amado hermano, este es lo que yo te voy a dejar de reto hoy en este día. Si tú quieres encontrar la solución al problema de tu vida, aprende a descubrir, a conocer la vida que Dios te quiere dar. Conoce la vida que Dios te ofrece. Amén. Luego que conozcas la vida que Dios te ofrece, y por favor, no hay ninguna otra fuente que te va a decir la vida que Dios te ofrece que este libro. En este libro lo encontramos. Luego que descubras esa vida, descubre y entiende que en Dios está la solución. Pero por favor, cuando tú y yo decimos que creemos que Dios tiene la solución, no solamente de decirlo de labios para afuera, pero de creerlo en nuestro corazón. En otras palabras, te vas a tu casa creyendo que hay una solución para ese problema que estás pasando en tu vida. ¿Me están escuchando, hermanos? Amén. Que la solución esté en las manos de Dios. Deja de buscar la solución y busca a Dios. ¿Me están escuchando, hermanos? ¿Saben cuál es la diferencia entre eso? Deja de buscar solución y busca a Dios, porque Dios es el Dios de la solución. Amén. Amén. Entonces, buscas a Dios y porque en Dios está la solución. Y luego, toma esto y no solamente conócelo, pero guárdalo en la mente, guárdalo en el corazón. Y vas a ver que funciona. La Biblia funciona. La palabra de Dios funciona. Dios funciona. Él hace la diferencia. Deja de estar experimentando religión. Experimenta a Dios, el Dios vivo, verdadero y todopoderoso. Amén. Vamos a orar. No sé si hay alguien que tiene algo.